Constituidos de la naturaleza de Yahweh, parte 3. Todos los pasuquín que citamos antes están relacionados con la naturaleza, la esencia o el elemento del ruaj procesado, ¿no es cierto? O sea, que ha pasado por el proceso de la obra. Es el ruaj que lo incluye todo y es vivificante. El ruaj de Elohim contiene el elemento de la divinidad, el elemento que de lo que es Elohim intrínsecamente. El ruaj de Yahweh tiene el elemento del proceso por el que ha pasado, el ruaj de Yahshua, perdón. Tiene el elemento, el proceso por el que ha pasado la divinidad desde la eternidad, el Padre engendrando al Hijo, el Hijo haciéndose ruaj vivificante. Todo esto está todo ahora unificado en un único ruaj, ¿no es cierto? Porque ellos son uno. Esa es una cuestión que a veces nos complica la cabeza, pero hay unidad en la deidad. El ruaj HaKodesh posee el elemento de la naturaleza santa, kadosh y divina, ¿no es cierto? Y este elemento permite que el ruaj HaKodesh nos santifique justamente en naturaleza, de la misma manera que Elohim es kadosh. Este proceso de santificación empezó con la concepción de Yahshua en el vientre de Miriam. Lucas 1:35 se refiere a él como el santo ser al que vas a dar a luz, ¿no es cierto? El Adón Yahshua es kadosh en su constitución y no solamente en posición, ¿sí? Porque él fue concebido del ruaj HaKodesh, del ruaj santo. Entre el periodo que va de Adán al nacimiento de Yahshua, nadie fue santo en naturaleza, ¿sí? Dentro, intrínsecamente, con la naturaleza limpia y pura que tuvieron Adán y Jabá antes de caer, ¿no es cierto? Muchos fueron santificados al ser separados para Elohim, pero ninguno de ellos fue hecho santo con la naturaleza de Elohim en su interior. En otras palabras, ninguno de ellos fue constituido con la naturaleza santa de Elohim. Por ejemplo, Aarón no fue constituido con la naturaleza santa de Elohim a pesar de ser santificado en su servicio para Yahweh, ¿no es cierto? Por lo tanto, el ruaj de Elohim con el elemento de la divinidad y el ruaj de Yahweh con el elemento de la obra del Hijo vinieron justamente como el ruaj HaKodesh, ¿no es cierto? Como el elemento de la naturaleza santa y divina para producir un niño que sería constituido con la naturaleza santa de Elohim. Él envió al ruaj y fue concebido Mashiach a través del ruaj santo, kadosh, puro y perfecto de Elohim. Ese Lucas nos dice que ese niño es llamado lo santo o el santo, depende de las traducciones. Él no fue solamente santo o kadosh, ¿no es cierto?, al ser separado para Elohim, sino que él fue kadosh en naturaleza, porque la naturaleza santa, kadosh, estaba en su interior, estaba constituida en su interior. En el Berij Hadashah, la santificación incluye el hecho de ser constituidos con la naturaleza santa de Elohim. En este sentido, la santificación es la continuación de la encarnación. En la encarnación, Yahshua fue constituido con la naturaleza santa de Elohim. Este proceso de santificación permite justamente que ahora nosotros, que somos los creyentes de Mashiach, seamos también constituidos con la naturaleza de Elohim. O sea, Mashiach vivió toda su vida como un ser humano perfecto, obviamente, con el desarrollo perfecto que tendría que tener cualquier ser humano creado por Yahweh, como tendría que haber sido originalmente, sin caída de por medio, una cosa que a nosotros hasta nos cuesta imaginar, porque todo en nuestra cabeza está dado vuelta, ¿no es cierto? Y sin embargo, con la absoluta obediencia, sumisión, amor al Padre que puede llegar a tener un hombre. Esa es la idea. Y pasó por todo ese proceso, digamos, bajo la forma de un hombre, ¿sí? A pesar de que en su interior estaba constituido con la naturaleza santa y kadosh de Elohim. Entonces, si vemos estas cosas, nos vamos a dar cuenta de que se propagan enseñanzas muy superficiales entre los creyentes contemporáneos acerca de la santificación, ¿sí? Aún más superficiales que el concepto de santificación que encontramos en el Tanaj.
que es bastante básico, porque era la época de las sombras, ¿sí? Pero lo que se está transmitiendo hoy por hoy es literalmente basura, mayormente. En realidad la santificación de la que habla el Berihadashah es la encarnación de la naturaleza santa y divina dentro de nuestra humanidad para hacernos santos en naturaleza, ¿sí? Porque tenemos ese nuevo hombre ahí adentro. Y hacernos santos como Elohim es Kadosh. En sexto lugar tenemos el Ruach con el elemento de la verdad. Los aspectos del Ruach como Ruach de Elohim, Ruach de Yahweh, Ruach HaKodesh son preliminares, ¿no es cierto?, a la edificación del Beit Hadashah de Elohim. Esta edificación empieza con el Ruach de verdad. Sin el Ruach de verdad no podríamos experimentar a la divinidad, o sea, al Padre, al Hijo, no podríamos recibir al Ruach ni la naturaleza santa de Elohim. Solamente serían simples palabras y nada más, como son realmente para muchos, lamentablemente. Sin este Ruach de verdad no tendríamos toda esa realidad haciéndose parte de nosotros mismos. Mientras Yahshua estaba todavía en la tierra, la verdad no había entrado en el hombre aún, ¿sí? Estaba presente porque esa verdad es Mashiach mismo, pero estaba solamente entre los discípulos en cuanto a una manifestación que podía llegar a verse, pero más allá apenas sí tocaba un poco y nada más, ¿no es cierto? Todavía, inclusive, no había entrado en ellos. Por lo tanto, Elohim le dijo a los discípulos que les era necesario que él se fuera, que él se marchara. Su partida tenía un propósito, ¿sí? Cambiar de forma, justamente, pasar de la forma de carne a la forma del Ruach, o sea, volver a ser al mundo espiritual, ¿no es cierto?, como había estado, y de esa forma poder entrar en los discípulos en primer lugar, ¿sí? En cuanto se produjo este cambio, su verdad llegó a ser la verdad del Ruach y el Ruach se hizo el Ruach de verdad. Este Ruach permanecería entonces sí con los discípulos. El Adón Yahshua declaró en Yahanan 14 el Ruach de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes, ¿sí? Entonces la verdad permanece ahora en nosotros porque el Ruach de verdad entró en nosotros. En séptimo lugar, el Ruach con el elemento de la gloria, ¿sí? El Ruach de gloria es el Ruach de la expresión de Yahweh manifestada. Cuando los insultan en el nombre de Mashiach, son felices porque el Ruach de gloria de Elohim reposa sobre ustedes, dice Kefá Lefer en capítulo 4. En su primera epístola, entonces, Kefá se refiere al Ruach en 3 ocasiones, ¿sí? No más que eso. Él habla de la santificación del Ruach de Mashiach y del Ruach de gloria. En nuestros estudios ya señalamos, ¿no es cierto?, que Kefá era un discípulo muy especial y muy particular, ¿no es cierto? Pero él indica que la función del Ruach de Mashiach no está solamente con los creyentes después del Brit Hadashah, sino también estuvo con los profetas del Tanaj, no estuvo solamente después como sostienen el cristianismo, ¿no es cierto? En la edificación de Elohim, el decreto es una cosa, y otra muy distinta es el cumplimiento del mismo. Inclusive eso sucede también en nuestro sistema legal, ¿no es cierto? Un juicio puede tener una sentencia decretada y esa sentencia demorar en ser aplicada. Por ejemplo, el cumplimiento de la muerte en el madero de Elohim se produjo aproximadamente hace 2000 años, no un poco más, pero a los ojos de Elohim, el hecho de la muerte en el madero de Mashiach existía desde mucho antes de la encarnación, aún antes de la fundación del mundo, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista de Elohim, todo es eterno, como ya hemos hablado, incluyendo la muerte de Mashiach. Elohim se preocupa más por el hecho que por el cumplimiento del mismo en el tiempo, en la línea del tiempo. Si consideremos el hecho divino de la selección de Elohim, Él nos ha escogido desde la fundación del mundo, dice, sí, pero este hecho se ha tenido que ir cumpliendo a lo largo de la línea del tiempo para cada uno de los que han sido salvos. Aunque el Ruach de Mashiach fue producido en la época del Brit Hadashah, sabemos, después de que él terminó su obra, después de la muerte y la resurrección, llegó a ser constituido, a estar constituido, ¿no es cierto?, no obstante, de todas estas cosas, no obstante, su función es eterna, ya estaba desde antes, ya que él es el Ruach eterno,
humano, aunque ha sido perfeccionado. Dice en Ibrín 9, cuanto más la sangre del Mashiach, quien mediante el Ruaj eterno se ofreció a sí mismo sin mancha Elohim, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim vivo. Este escrito de Kefa acerca del Ruaj indica que el Ruaj santificador es el Ruaj de Mashiach, justamente morando en nosotros. Kefa menciona el Ruaj de gloria en un contexto de sufrimientos y de persecuciones para los santos, y para los Kadoshim que sufren. El Ruaj no está solamente en ellos como el elemento divino, está también sobre ellos como gloria, ¿sí? Pasa lo mismo con cualquier martirio auténtico, y las escrituras testifican de varios de ellos, ¿no es cierto? Y también conocemos de varios martirios extra bíblicos, pero documentados históricamente.